Buenas tardes, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy es domingo de la Santísima Trinidad. Las lecturas son del ciclo A. En los Estados Unidos estamos observando nuestros pastos y jardines sufriendo los estragos de un largo invierno, una primavera tarde y fresca y sobre todo una temporada de virus. Los autos deben de ser lavados y los árboles y arbustos recortados en lo que llamamos limpieza de primavera, pero solo podemos esperar. Estas semanas son un tiempo sacramental. Espiritualmente, también debemos renovar nuestras creencias y tradiciones. Es la temporada en la que solemos celebrar bautismos, confirmaciones, primeras comuniones y ordenaciones en personas en nuestras iglesias y también en hogares familiares. Ahora solo podemos esperar. Nos preparamos para celebrar la fiesta de la Trinidad de este domingo, después de haber celebrado el cumpleaños de Pentecostés de la Iglesia el domingo pasado, con el envío del Espíritu Santo. Estas semanas son un tiempo sacramental. El Espíritu da vida a los huesos de la Iglesia y a las personas en los bancos o participando ahora por las pantallas de sus televisores, computadoras, tabletas, teléfonos. Podríamos beneficiarnos de reflexionar sobre nuestra primera comunión, nuestra confirmación, nuestro matrimonio, nuestra ordenación. Al igual que con las flores, el pasto, los arbustos y los árboles que han estado en silencio y menos visibles en los últimos meses, nuestra vida de los sacramentos también podría beneficiarse de una especie de limpieza de primavera. Los árboles producirán brotes, hojas y frutos de diversos tipos. Las flores también saldrán de su escondite. Los sacramentos de la Iglesia están ahí para producir belleza y fecundidad en nuestras vidas. Nosotros y la Iglesia, como con nuestros automóviles y hogares, necesitamos un lavado de cara sacramental y un estiramiento facial de nuestra fe. El canto de entrada lo encuentran en el número 398, en el libro Floricanto 398, Himno a Jesucristo. A Jesucristo el Señor, gloria y honor, trae la salvación. Él nos libera del mal, gloria y honor, es nuestro Redentor. Cante la tierra y el cielo, cante mi pueblo al Señor. Nuestra esperanza y amor viene de Dios, es nuestro Salvador. Cristo es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos a nuestra celebración de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Señor Jesús, has venido para convocar las naciones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, has venido para establecer la justicia y la paz. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, has venido para reconciliarnos unos con otros y con Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
cantemos la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. God our Father, who by sending into the world the word of truth and the spirit of sanctification made known to the human race your wondrous mystery, grant us, we pray, that in professing the true faith we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity powerful in majesty. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha seleccionado para esta celebración de la Santísima Trinidad. Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo todos respondemos, bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Todos. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Todos. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Todos. Bendito seas, Señor, para siempre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. From John's Gospel, God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento, por favor. Antes de comenzar la homilía, quisiera compartir noticias sobre 4 nuevas misas cada semana y ustedes pueden estar presentes para una de esas 4 misas. Estamos en el condado de Yakima. Es el peor para el coronavirus en todo el oeste. Y estamos en Sunnyside. Es el peor en todo el condado. Tenemos más restricciones que otros condados. Por ejemplo, en Ellensburg, ¿qué más? Ephrata, otros condados va a haber más posibilidad para celebrar la misa. Van a escuchar sobre otras parroquias en otros condados
que están haciendo cosas que quisiéramos hacer, pero no podemos hacer hasta que pasemos al segundo paso en el proyecto de gobierno. So, estamos en el primer paso todavía. No hemos pasado. ¿Cómo puede pasar? Bueno, la medida principal para contagiar es por tu respiración. Entonces, si tienes una mascarilla, estás protegiendo a otras personas de tu respiración. Si tienes una mascarilla, no te proteja a ti, pero impide que tu respiración sale en una manera para contagiar a otra persona. Y es importante recordar que muchas personas no tienen ni un dolor, ningún síntoma, pero son portadores del virus. Yo voy a la tienda cada 3 noches, veo yo y 20 personas ahí cada tercera noche, yo y los empleados ahí con mascarillas, pero nadie más. Y las funerales que estoy haciendo estas semanas, la gran mayoría no están con mascarilla. El condado de Yakima hizo un estudio, envió gente para estudiar varios sitios en el condado y el promedio 35% usan mascarillas. So, no hay sorpresa porque tenemos una tasa tan elevada de coronavirus. So, por favor, lleva una máscara. Sobre las 4 misas, no este fin de semana, obvio, pero la fin de semana que viene, el 13 y 14 de junio, vamos a tratar de inaugurar 4 misas. Todavía ese plan necesita capacitación de personas y aprobación por la diócesis. Pero aquí es el plan y creo que vamos a cumplir, no va a haber problema en recibir la aprobación. Son 4 misas y vamos a celebrar aquí, detrás del banco de comida. So no van a entrar por la iglesia, van a pasar al fondo de ese edificio y hay una entrada ahí con un cerco y van a entrar por este cerco. Va a haber un guardián ahí y para entrar necesitas un boleto. Un boleto. Cada persona necesita un boleto. En el boleto tienes que escribir tu nombre, número telefónico, correo electrónico, todas las cosas que se puede. Y eso es para que si hay un brote de coronavirus por un grupo en la misa o por una persona en la misa, podemos ponernos en contacto contigo para tener precauciones. Cada persona necesita un boleto. Si una familia entra juntos, digamos, hay 6 en la familia, 6 tarjetas, 6 boletos. Pero la familia puede poner todos los nombres y los datos de dirección, número telefónico, etc. en una tarjeta, pero tiene que entregar una tarjeta para todos. Pero pueden dejar las otras tarjetas o boletos en blanco. Tienes que tener una mascarilla para entrar. Tienes que llevar esa mascarilla durante toda la misa. Tienes que sentarte, vamos a tener sillas ahí. Preferimos que tú traigas tu propia silla, pero va a haber sillas aquí si no se hace. Y vamos a hacer la limpieza según los reglamentos de antes y después de cada misa. Hay que mantener distancia de 6 pies. Personas que viven en la misma casa pueden sentarse juntos, pero no deberían invitar otras personas que no viven en la misma casa. Si el abuelo vive a otro lado de la ciudad o alguien viene de Tri-Cities o Yakima, no deberían estar con ustedes aquí. Son 6 pies de distancia y se puede juntarse
las personas que viven en la misma casa, el mismo hogar. La misa va a ser bastante corta y bastante sencilla. No va a haber acceso a los baños, no hay servicios higiénicos durante la misa. No va a haber coro, no va a haber cantantes, el sacerdote no va a cantar, el pueblo no va a cantar. No va a haber presentación de las ofrendas del pan y vino. Y cuando llegan las ofrendas al altar, los de sacerdote en el centro, pero los que vamos a compartir con el pueblo después van a estar muy lejos del sacerdote en el altar. No va a haber un intercambio de paz durante la misa. Después, el sacerdote va a comulgar y después va a dejar las hostias para el pueblo allí en el altar. Después, vuelve a su silla, la última oración, escuchamos los anuncios, la bendición, despedida final, y de ahí el sacerdote va a quitarse su casulla y lavar la mano y poner una mascarilla para dar la hostia a ustedes. Cuando se acercan, extienden los brazos a lo máximo, por favor. Y el sacerdote va a extender su brazo a lo máximo. En ese momento pueden quitar su mascarilla. Cuando están para comulgar, pueden quitar su mascarilla. Si el sacerdote toca tu piel, o tú tocas la piel del sacerdote, él tiene que parar, volver a lavar la mano y después seguir con la comunión. Al terminar la misa, vamos a hacer la despedida de grupos. No creemos que 100 personas corren a la entrada para salir. Eso es contagiar. Vamos a despedir en grupos pequeños. Okay. La misa sería sábado a las 7 de la tarde inglés, 8:30 español. Domingo 7 español, 8:30 español. Puede ser, hacemos un ajuste, una misa sería bilingüe, pero eso se queda en verse. Eso comienza, ojalá, el próximo fin de semana. Seguimos presentando por YouTube la misa de las 9 en inglés, la misa de las 11 bilingüe, la misa a la 1 español. Solimos dejar afuera la misa de la 1 durante el verano, pero me parece esta vez vamos a dejar afuera la misa de las 7 de la tarde, porque es difícil llevar nuestro equipo de sonido y grabación ahí afuera. Más probable no vamos a seguir con esa misa por YouTube. Ok, yo creo que esos son los detalles. Hay un límite de 100 personas. 4 misas sería 400 personas. En esta temporada, en el verano, el fin de semana después de la graduación, solimos tener 650, 700 personas en la misa. Yo creo que todos pueden venir cada segunda semana seguro y más probable casi cada semana, porque muchos no van a venir hasta que haya una vacuna. No hay obligación de asistir a la misa los domingos o días de obligación ahora durante esta pandemia. Los obispos han quitado esa dispensación. Cuando vuelves a confesar, por favor, no dices, ya falté en la misa 3 meses. No hay pecado ahí. Los obispos han puesto al lado esta obligación. Personas mayores de edad, débiles por su vejez, personas con diabetes o asma o enfisema o otras condiciones que debilitan el sistema,
Mejor que se queden en casa, no arriesgarse en eso. Pero es su decisión, es su decisión. Seguimos ofreciendo la misa de inglés lunes a viernes por nuestro canal de YouTube y 10 de la mañana en español. Seguimos lunes a viernes a las 9 de la noche ofrecer unas noticias sobre la parroquia, anuncios de la parroquia y una oración final para el día. Un programa en inglés, otro en español. Si tienen otras ideas cómo servirles en una manera creativa, por favor, llamen a la oficina o llamarme a mí. Ok, gracias. Mucha información ahí, ¿no? Ya pues, en eso estamos. Comenzamos la homilía ahora y comenzamos siempre, como siempre, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God, a la mayor gloria de Dios. Y puse esta homilía bajo la categoría de espiritualidad y di el título, ¿cuál es tu imagen de Dios? ¿Cuál es tu imagen de Dios? Un sacerdote salió para enseñar y preguntó, niños, ¿alguien puede decirme por qué hacemos la señal de la cruz, la Trinidad? ¿Alguien puede decirme? Un niño levantó la mano. Sí, es el viejo, el joven y ese pájaro. Nuestras imágenes típicas de Dios. De hecho, en los primeros siglos de la iglesia no hablaban tanto sobre la Trinidad hasta años después, siglos después, por el Consejo de Nicea 325 y de Constantinopla 381 se aclaró una vez por todo esa doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Cómo explicar eso? 3 y 1. John Wesley de los metodistas usó la imagen 3 velas, una luz. San Patricio con los irlandeses ese shamrock, son 3 y 1. Algunos usan agua congelada, líquido o vapor. San Agustín tenía un dolor de cabeza tratando de entender cómo entender la Trinidad. Y estaba en la playa caminando pensando, y había un niño ahí que estaba excavando un hueco y San Agustín se detuvo y preguntó, ¿qué haces? Estoy haciendo un hueco para poner el mar adentro. San Agustín se rió y dijo, nunca puedes poner el mar en un hueco así. Y el niño lo miró y dijo, y tampoco puedes tú entender la Trinidad. Los musulmanes, aquí es el Moscú Sur, estuve ahí en Estambul en los 72, una maravilla, una joya ahí. Pero no hay imágenes en los mosques. Es contra su religión. El primer mandamiento dice que no deberíamos tener imágenes. Entonces ellos toman eso muy en serio. No hay imágenes. Arte precioso, pero no hay imágenes de santos o personas ninguna. También los judíos. Para los judíos, Dios elige revelar su identidad no como un ídolo o imagen, sino por sus palabras, por sus acciones en la historia, por su trabajo a través de la humanidad. Entras en una sinagoga, no hay imágenes de personas, no hay santos de Dios. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? Él es más grande de lo que imaginaste. Ese libro por un jesuita de India, Paul Coutinho,
ofrece reflexiones sobre eso. Es una mezcla de sus experiencias religiosas orientales, espiritualidad ignaciana y psicología. Y también traen interés en el misticismo cristiano en todo eso. Richard Rohr, franciscano, dijo, tratamos de atraer a Dios a nuestras pequeñas mentes y mundos, cuando este gran Dios está tratando de atraernos a un mundo mucho más grande, al cual casi por naturaleza resistimos. Jesús lo llamó el reino de Dios. So, Paul, en su libro, dice, todos llevamos nuestro equipaje cultural y personal en nuestra fe. Como fuimos criados, la liturgia y el simbolismo de nuestra denominación particular y nuestra iglesia particular. So, vale la pena a pensar en cómo estos factores impactan, incluso deforman nuestra comprensión y relación con Dios. So, ¿cuál es tu imagen de Dios? Te pregunto, ¿cuál es tu imagen de Dios? ¿El viejito, el joven y el pájaro? Una imagen equivocada de Dios puede constituirse en un desvío básico y un obstáculo fundamental para el crecimiento de la persona en su unión con Dios. El inmaduro vivirá a Dios como poder mágico, distribuidor de bienes, o un ser lejano que lo ha abandonado, o una autoridad protectora o punitiva a la que hay que tener propicia con sacrificios exagerados. Testimonios de psicología y espiritualidad confirman en los efectos que bloquean y de lo que llamaríamos el principal obstáculo en el crecimiento espiritual, nuestra imagen distorsionada de Dios. Estoy en esas conversaciones constantemente con las personas y en dirección espiritual. Su imagen distorsionada de Dios. So, voy a pasar unas caricaturas aquí, algunas imágenes. So, Santa Claus, para ti, Dios es como Santa Claus, Papá Noel, un Dios que hace regalos y responde inmediatamente a nuestros pedidos y necesidades. No nos pide más esfuerzo que solicitar la gracia de crecer. En el fondo esperamos el cambio mágico de todo nuestro ser interior, sin mayor esfuerzo personal de libre colaboración con la gracia. ¿O es Dios la policía? Su misión única de este Dios es vigilar nuestro comportamiento, castigar nuestros desvíos. Eso deja a la persona con miedo, ansiedad, una visión de Dios, un obstáculo claramente paralizante del crecimiento espiritual. O el director de la obra de teatro, el recorrido de la vida ya está terminado como libreto de una obra de teatro. Ahí está todo eso planificado. Ya somos actores, Dios está jugando con los hilos. Ya. No hay libertad ni creatividad en la persona, ni responsabilidad. Tampoco mérito, ni pecado. El crecimiento queda detenido en su misma semilla. Un negociante. Relación con este Dios es de un contrato que ofrece la salvación a cambio de una serie de devociones o seguir siempre la ley y al pie de la letra. La perfección consiste en la disciplina de obedecer las reglas del juego exactamente. No hay posibilidad para un espíritu que rompa estrictas, soplando donde quiere, como nos dice San Juan. A este Dios lo podemos comprar con monedas de fidelidad a la letra. Enterramos así nuestros talentos por temor a perderlos, como la parábola sobre los 3 talentos. Al final, un Dios débil es un Dios que me trata según mi comportamiento, temperamental, de amor con múltiples condiciones. Dios sí que me ama, sí. Soy un Dios manipulante. Estas son otras desviaciones del concepto de Dios, la imagen de Dios,
obstaculizan el crecimiento espiritual. San Agustín, su oración, déjame conocerte, oh tú que me conoces, entonces sabré cómo soy conocido. Eres la fuerza de mi alma. Entra y dale forma para que sea tuyo para tener y sostener sin manchas ni arrugas. Buenas imágenes de Dios en la Biblia. Conocen al Dios Padre bondadoso de amor incondicional, como dice Isaías capítulo 49, cuya ternura abra a todas las criaturas. El Salmo 145. Conocer al Dios Creador que me corrige y salva, porque con su inmensa bondad, paciencia y comprensión, me está pidiendo que cambie de conducta. Carta a los Romanos capítulo 2. Conocer al Padre capaz de amar tanto al mundo que nos envió a su propio Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16, el famoso. Conocer al Dios amigo que me llama por mi nombre. Isaías 43. Que busca la oveja perdida. Lucas 15. Y siempre está en nuestro horizonte aguardando nuestro retorno. Lucas 15. Conocer al Dios Trinitario, comunidad de amor, que nos invita a co-crear el mundo, que nos escogió para que produzcamos frutos por medio del amor. Juan capítulo 15. Y quiere hacer el centro profundo de cada uno de sus hijos y hijas la fuente del crecimiento espiritual. Juan capítulo 4. Conocer al Dios libre, fuente de liberación para los oprimidos y de la libertad íntima de cada ser humano. Encontramos en las Escrituras y en las enseñanzas de la iglesia que la naturaleza de Dios es una conexión esencial. Una conexión esencial. La naturaleza de Dios es una conexión esencial. Esta comunión dentro del propio ser de Dios nos da un vistazo al corazón de Dios. Y sabiendo que un corazón profundo describe bien el universo en el que vivimos. Pero a los humanos nos encanta estar juntos. Esta es una lección que se aprende muy bien ahora durante esos reglamentos de aislamiento durante esta pandemia. Somos de hecho los seres en común para los que fuimos creados. Estar separado por el coronavirus no ha roto este sentido de comunión. En toda la iglesia las personas están encontrando formas de mantenerse conectadas. Por imperfectos tal vez, pero nuestras nuevas formas de unirnos provienen de un profundo anhelo que se encuentra en el corazón de la Santísima Trinidad. Hay que reconocer que tejidos dentro del tapiz de la creación no son solo personas y animales, sino bacterias y virus. No son accidentes, son parte del orden creado que da lugar no solo al dolor y al sufrimiento, sino también un mundo donde la generosidad, la amabilidad y el amor abnegado son posibles. Antes de que Dios creara todo lo que vemos y sabemos, hubo una comunión de 3 personas separadas que te crearon por amor, por amor. No solo un ser sin relaciones y comunión antes del tiempo y para siempre. Esta comunión dentro del propio ser de Dios nos da un vistazo al corazón de Dios. Y sabiendo que una conexión profunda describe bien el universo en que vivimos. Habla de los anhelos en nuestros propios corazones cuando estamos separados de los demás. Por eso fuimos creados. Para estar en una relación sana, amorosa y generativa con Dios y con toda la creación. Y de esta red de relaciones surge tanto tu salvación como la redención de toda la creación. Si las relaciones están en el centro de Dios, entonces, para aquellos de nosotros que aceptamos la invitación al abrazo de la Trinidad, las relaciones también deben ser nuestro negocio principal. No debemos ser creyentes aislados, discípulos privados,
El grado en que entendemos la fiesta de hoy se mostrará en el cuidado que tengamos en nuestras muchas y variadas relaciones, ya sean sociales, íntimas, profesionales, cívicas o internacionales. Cada vez que hacemos algo para formar nuevas y buenas relaciones, reparar las que están rotas, ayudar a que otras relaciones sean más profundas y más ricas, o simplemente disfrutar de las que tenemos, descubrimos una cosa: Domingo de la Santísima Trinidad es una fiesta móvil. Creemos que el Dios que cree, redime y sostiene el mundo, nos busca y nos invita a una relación amorosa. Eso es lo que nos da cuenta de mayor dignidad. Nos insta a compartir este mensaje con todos. Qué privilegio, qué invitación, qué Dios. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Si tienen su flor en canto, estamos en la página 9. Estamos usando el credo en el seno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De ahí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y vivir en el mundo eterno. Amén. Oremos. Estamos delante de Dios y en su presencia. Demos gracias por su comprensión y su misericordia. Y ofrecemos nuestras oraciones por los que buscan la presencia de Dios siempre en su vida. Y vamos a comenzar escuchando el mensaje del Papa para este mes. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia.
So oremos por la intención del Papa este mes, por los diáconos, su servicio a la iglesia, a los pobres y a la palabra de Dios. Rezamos también por los nuevos diáconos en nuestra diócesis. Hemos ordenado docenas este año. So, muy agradecidos por nuevos servientes de Dios en este ministerio. Y rezamos por nuestro propio diácono, Kerry Turley. Pues roguemos al Señor. Okay. Por todos los creyentes, para que podamos reconocer que Dios siempre está presente en nuestras vidas y constantemente viaja con nosotros a través de todas las alegrías, las tristezas y nuestras responsabilidades cotidianas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por una nueva perspectiva en la vida, para que podamos aprender de la mutualidad de la Trinidad y hacer que las relaciones den más vida y un mayor servicio a los demás. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por un espíritu de maravilla y asombro, para que podamos contemplar las maravillosas obras de Dios en la naturaleza, en las relaciones y dentro de nosotros mismos, y estar motivados para cooperar con Dios en un mayor compromiso y sinceridad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por una nueva experiencia de gracia y misericordia en nuestras vidas, para que el amor de Dios nos libere de nuestros fracasos pasados, nos dé valor para hacer las paces y nos ayude a renovar y reconstruir nuestras relaciones significativas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades parroquiales, para que el amor vivificante de la Trinidad fluya a través de nosotros, para que podamos ser incansables en apoyar a los solitarios, consolar a los afligidos, alentar a los que luchan y perdonar a quienes nos han herido. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que podamos juntar nuestras voces y fuerzas para luchar contra el racismo. Por eso roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos para que podamos involucrarnos en los procesos para construir una sociedad, un país en solidaridad y con justicia y paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos para que no perdamos el mensaje de las personas que ya algunos violentamente, pero podamos prestar atención a este mensaje de racismo. Me acuerdo en los 60, hace 50 años, estaban perdiendo paciencia y preguntaban, si no ahora, ¿cuándo? Si no ahora, ¿cuándo? Y 50 años después, la pregunta está ahí. Si no ahora, ¿cuándo? Acabamos con el racismo. Por eso roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos por los recién fallecidos. Oremos por María Luisa Hernández, por Mike Mendoza, por Pete Ortega, por Natalia Spendola Díaz, por esas personas, sus seres queridos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, escucha tu pueblo, Dios de bondad y verdad. Escucha nuestra oración en esta celebración de la solemnidad de la Trinidad. Traer paz a nuestro mundo, a nuestros hogares y nuestros corazones. Pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, un Dios siempre. Amén. Tomen asiento, por favor, para el mensaje de mayordomía y la preparación de las ofrendas.
Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedo sentir a mi lado en este mismo instante, lo puedo sentir muy dentro de mi corazón, le puedo sentir en este problema que tengo. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por invocación tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmalos por ellos en una continua oración a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, que con tu Hijo único el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una singularidad de una sola persona, sino la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, por tu lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en unidad de un solo ser y iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el
Santo eres verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es de verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique sus dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión en la noche de última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar en memoria de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, que cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de San Patricio, de San José, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Ignacio de León, libros de José. En comunión con todos los santos, te alabaremos, te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro, por Cristo, con Él en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos
nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, perdónanos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz, pero sin tocar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Palpita un corazón queriendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de mis amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Cristo, el pan de vida. Amor de mis amores, cantar de los cantares,
Santa Eucaristía, manjar de los manjares, oh manantial divino, oh fuente de agua viva, oh santa comunión, es Jesús el pan de vida. Amor de mis amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Oremos. May receiving the sacrament of the Lord our God bring us health of body and soul, as we confess your eternal Holy Trinity and in the divided unity. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna, en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para los anuncios. Nuestra oficina parroquial está cerrada para visitas en persona, pero continuamos contestando llamadas y correos electrónicos durante las horas de oficina. Nuestras horas de oficina son lunes a jueves de 2 a 7 de la tarde. Estamos cerrados viernes, sábados y domingos. No olvide que transmitimos nuestras misas diarias a través de YouTube de lunes a viernes, en inglés a las 9 de la mañana y en español 10 de la mañana. También en nuestro canal de YouTube tenemos 60 segundos de oración con el Padre Tomás todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. La misa del Día de los Padres es el domingo 21 de junio. Si desea honrar a su papá, envíenos una foto de él para que pueda aparecer en nuestro video ese día. El enlace se encuentra debajo de la descripción del video. El banco de comida de la parroquia está cerrado hasta nuevo aviso. La misa de confirmación programada para el 23 de junio está cancelada. Esto también incluye el ensayo y retiro. La fecha todavía está pendiente. Nosotros en la parroquia queremos la seguridad de nuestras familias y comunidad. Se enviará una carta por correo una vez que hayamos resuelto los detalles. Gracias, Minerva. Excelente. Saludos a la familia Vega. Gracias, Israel Estrada y Alexis Domínguez. Christian Martínez ahí por grabar. Y Leonel, primera vez que escuché tu voz solo. Increíble tu voz. Siempre estás con el grupo, pero Dios mío, que wow. Bien impresionante. Wow. Increíble, Después de tantos años. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos para reconciliar nuestro mundo. Gracias a ustedes. Pasen buena tarde. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor,
Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva el Espíritu de Dios en ti. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Gloria a Dios.